El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Bueno, en pocos segundos estaremos ya dialogando con el vocero de la Policía Nacional, el mayor Cristian Rueda. Estamos esperando que se conecte. Antes, la Universidad Católica, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la PUCE, publicó muy temprano, en el amanecer de este día lunes 1 de junio del 2020, un comunicado dirigido a la universidad, a la comunidad universitaria, suscrito por el doctor Fernando Ponce León, rector de la PUCE. Dice el comunicado: la Pontificia Universidad Católica del Ecuador recibió el 12 de mayo del 2020 una solicitud para que personal militar se alojara en su coliseo durante las labores de control propias de la emergencia sanitaria. La aceptamos el 14 de mayo por las razones ya explicadas en otros comunicados y en las que nos mantenemos. La magnitud de la crisis actual requiere de una cooperación interinstitucional en todos los niveles. El día 30 de mayo, o sea, el sábado, recibí un oficio, dice el rector, de la misma fuente, fechada el 16 de mayo. O sea, recién el 30 de mayo recibe un oficio que había sido suscrito 14 días atrás, donde comunicaban a la universidad que habían decidido cambiar de sede y que ya no utilizarían nuestras instalaciones. Según las explicaciones que me dieron, tal decisión fue motivada por razones internas. Estos simples hechos bastarían para quien quiere honestamente comprender. Pero el contexto de extremada sensibilidad y latente hostilidad hacia la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, que inició en octubre del 2019, nos obliga a mantenernos alerta en la defensa de nuestra institución. Seguiremos cumpliendo nuestra misión educativa y social con el mismo empeño de siempre, a la vez que rechazamos el uso poco ético que algunos ciudadanos hacen de nuestras decisiones institucionales. Quiera Dios que las personas dedicadas a la difamación inviertan algo de sus esfuerzos en el apoyo real a la ciudadanía y en especial a quienes más sufren en esta crisis sanitaria. Este es el comunicado que muy temprano en la mañana fue posteado en la cuenta Twitter de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Vamos a lo de fondo. Lo de fondo es que tras los hechos de octubre, amable audiencia, 3 universidades, en realidad son 4, pero sobre todo, sobre 3 universidades, se generó un estigma por parte de varias autoridades del poder político de este país, actores sociales y ciudadanos, porque consideraron que estas 3 universidades cometieron el delito o tuvieron el pecado de albergar a personas que necesitaban un sitio para refugiarse durante las manifestaciones de octubre. Y me refiero a la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, a la Escuela Politécnica Nacional y a la Universidad Politécnica Salesiana. La Salesiana, que durante los últimos 20 años, tal vez un poco más, ha sido una universidad que se ha mostrado muy cercana a las causas sociales. En su momento dirigida, liderada por el padre Eduardo Delgado. Recordar el rol de esa universidad en episodios emblemáticos de la historia reciente, manifestaciones, presencia de indígenas. Hoy resulta que el estigma de algunos, estigma incluso asociado al racismo. Hoy hay manifestantes que por el pecado, entre comillas, de ser indígenas o ser indios, como les dicen algunos de forma despectiva, demostrando su racismo, deslegitiman su lucha social y sus demandas sociales. Hoy el indígena, para algunos, llamado despectivamente por esos como indio, no tiene derecho a discrepar, no tiene derecho a pensar, no tiene derecho a cuestionar al poder, no tiene derecho a protestar. Ese es el país que hoy tenemos. Y en medio de ese país, resulta que hay un estigma claramente abierto sobre 3 universidades, pero está claro que hoy ese estigma va dirigido a la Universidad Católica del Ecuador.
¿Y saben por qué es el estigma? Por su rector. Básicamente por el pensamiento progresista de su rector. Porque si el rector fuese otro, con una visión distinta, seguramente no hubiese este estigma del cual estamos hablando hoy. La Universidad Católica del Ecuador, que además es una universidad como tiene que ser toda una universidad, garantizando la presencia de múltiples visiones del pensamiento, independientemente de su orientación o de su propuesta ideológica. La universidad per se está obligada a acoger diversas visiones del pensamiento. Yo no me imagino una universidad con una sola corriente de pensamiento, porque de lo contrario no es una universidad. Y hoy, claro, el estigma hacia la católica va dirigida justamente en ese sentido, a denostar a la universidad porque cometió el pecado de conjuntamente con otras dos universidades acoger a grupos de manifestantes durante las protestas de octubre pasado. Como siempre he dicho en estos micrófonos, querida audiencia, hay que ampliar lo más posible la visión y no quedarnos exclusivamente en la periferia de lo que pasó en octubre. Donde, claro, y lo hemos comentado en estos micrófonos, que hubo excesos de manifestantes, por supuesto, pero también hubo excesos del otro lado, de la fuerza pública, también. Pero hay sectores que solamente ven el uno y no el otro. Ven solo el vaso medio lleno, ven solo el árbol, pero no ven el bosque. Ampliemos un poquito la visión y no nos quedemos en la periferia. Hoy, para mí, la crítica contra la católica va dirigida a los hechos de octubre y a la orientación ideológica de su rector. Pare de contar. Tema también para la reflexión y que seguramente lo seguiremos conversando en los siguientes días. Pero de verdad a mí este tipo de cosas, estas pequeñeces a mí me terminan desmotivando, ¿no? Porque pretenden reducir el debate político a la orientación ideológica del rector de una universidad que es una de las más emblemáticas y una de las mejores universidades del país y una de las mejores de Latinoamérica. Pero no siempre se entiende esto. Bueno, hablemos de los semáforos, vamos de coles a nabos. Hablemos de los semáforos, es importantísima esta entrevista que quiero proponerles, queridos oyentes, televidentes, internautas, hablar justamente de este nuevo momento que vivimos hoy. Hay cantones, incluyendo Quito, que siguen en semáforo en rojo, pero ese rojo tiene algunas particularidades. Les he hablado a lo largo de este programa de noticias, el toque de queda ya no va a comenzar a las 2 de la tarde, ya no va a tener apuro de llegar antes de las 2 de la tarde a la casa. El toque de queda va a comenzar a las 6 de la tarde. Y claro, hay una serie de cambios respecto de la circulación de los vehículos. Conversemos justamente con quien nos puede proveer de información, el mayor Cristian Rueda, que siempre tan generoso él nos atiende cuando solicitamos las entrevistas. Es el vocero de la Policía Nacional. Mayor, ¿cómo le va? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Fabricio. Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Reciban un cordial saludo de parte de la Policía Nacional del Ecuador. Gracias por permitirnos informar por este prestigioso medio. Gracias a usted por la gentileza. A ver, cuéntenos, por favor, cómo empezamos este nuevo momento, este lunes 1 de junio en el Ecuador, con el uso de los semáforos. Efectivamente, Fabricio, es importante recordarle a nuestra ciudadanía que la Policía Nacional se encuentra desplegada en todo el territorio con sus 52,000 hombres y mujeres para justamente precautelar la seguridad y la salud de todos los ciudadanos. Y ahora empezamos con nuevas disposiciones, 1 de junio, que han sido emitidas a través del COE Nacional y pretendemos socializarlas para evitar justamente que los ciudadanos se sometan a sanciones. Dentro de este color rojo de la semaforización, tenemos que el toque de queda inicia a partir de las 18 horas, 6 de la tarde, hasta las 05 horas del día siguiente. La circulación de los vehículos particulares, en los cuales incluye a motocicletas, realizarán ahora su circulación 2 días a la semana, se encuentran autorizados por los dígitos de su placa. Los taxis y transportes mixtos, par e impar, podrán circular todos los días de manera, de esta forma paulatina, es decir, un día los pares, otro día los impares.
iniciamos con los impares, mucho ojo con ello. Lunes es impar, ¿no? Lunes, miércoles y viernes es impar. Lunes, miércoles y viernes impares, ¿no es cierto? Y el resto de los días, incluido el día sábado, van a circular los pares. El día domingo, pues, están totalmente restringidos. El transporte institucional circula sin restricción de placas, ahora ya en el color rojo de la semaforización. El transporte urbano con restricción de circulación también. Se utiliza la atención para consultas médicas. El transporte interprovincial no puede circular todavía en el color rojo. La movilización está autorizada para los profesionales del derecho, es otra de las inclusiones que se ha realizado, y también el teletrabajo debe maximizarse en la utilización de los diferentes empleos. Correcto. Esos son los cambios. Correcto. A ver, sobre el semáforo rojo, ahí me parece, y yo le pido una aclaración, porque he notado, inclusive en algunas infografías publicadas por medios de comunicación, creo que hay una imprecisión allí. Con semáforo en rojo, estamos hablando que se puede circular 2 días a la semana y hay un calendario. Se incluye, con base en ese calendario, en el número de placas, ¿se puede circular hasta el sábado o no? A ver, ¿en semáforo es rojo? Sí, en semáforo en rojo. Hay que aclararles aquí a nuestros ciudadanos, principalmente a la ciudad de Quito, por ejemplo, porque vamos a entrar a partir del día miércoles ya a un cambio de la coloración al amarillo. Claro, pero tenemos 2 días. Otros cantones siguen con semáforo rojo. Y otros rojo. cantones siguen en semáforo en rojo. Pero, por ejemplo, vamos a tomar en cuenta el día lunes y martes, que a los quiteños todavía nos queda el semáforo en rojo. El día lunes van a poder circular los autos particulares y las motocicletas si su placa termina en 1, 2, 3 o 7. De igual forma, el día martes van a poder circular los autos particulares y motocicletas si su placa termina en 3, 4, 5 y 8. Esto en la coloración roja, ¿no es cierto? Para que nosotros podamos identificar así, ¿no es cierto? Sucesivamente, dentro de los siguientes días, irán aquellos cantones que también se encuentran en rojo, circulando el resto de placas que conciernen. Ya, y el miércoles, en cambio, que Quito pasará al amarillo, también el cantón Rumiñahui va a pasar al amarillo, es decir, estos 2 cantones colindantes de la provincia de Pichincha pasaremos al semáforo amarillo. Allí, por ejemplo, el miércoles podrán circular los vehículos cuyas placas terminan con dígito impar, ¿verdad? En color amarillo. En color amarillo, el miércoles que vamos a pasar. El día miércoles, lunes, miércoles y viernes, entendiendo que nosotros pasamos el miércoles, entran en circulación las placas impares 1, 3, 5, 7 y 9. Y los días martes, jueves y sábado entrarán en circulación las placas pares 0, 2, 4, 6 y 8. Exceptuando el día domingo, en este color de la semaforización, exceptuando el día domingo. Correcto. En semáforo en rojo, antes de pasar algunas especificidades del semáforo amarillo, en semáforo en rojo entiendo que se autoriza la atención para consultas médicas. Las personas que requieren movilizarse para una consulta médica, pero tal vez ese día resulta que su vehículo no lo pueden sacar, ¿podrían echar mano del salvoconducto mayor? Correcto. Para el semáforo en rojo, dentro de las nuevas disposiciones está que se autoriza la atención para consultas médicas. Es decir, aquellas personas que ya tengan prevista una cita en una determinada casa de salud con un galeno, hay que incluirle dentro de este salvoconducto que se autoriza pues por un día si es que no coincide su número de placa. Es así como podremos circular en estas nuevas disposiciones del color rojo. Correcto. Acá me piden que si nos puede ratificar en rojo. Correcto. En rojo, lunes y martes en rojo. Para el caso de Quito, que hay gente que me escribe aquí en Quito, lunes y martes vamos a estar en rojo, el miércoles pasamos a amarillo. En rojo, ni lunes ni martes pueden circular los vehículos que terminan en placa 6, ¿verdad? No, ni lunes ni martes, porque el día lunes 1, 2, 3 y 7, correcto, últimos dígitos. Martes 3, 4, 5 y 8. El día correcto, miércoles y el día jueves pueden circular
los vehículos con último dígito en 6. Correcto, es que un oyente me había pedido que le pregunte eso porque entiendo que su vehículo termina en 6 y lunes y martes no podría circular. Transporte interprovincial en semáforo rojo sigue paralizado, sigue suspendido. Sigue suspendido el transporte interprovincial. Es una de las condiciones que se habilita para el color amarillo, siempre y cuando sean cantones colindantes, se podrá realizar pues justamente este transporte interprovincial. Pasemos al color amarillo, me queda claro y creo que a la audiencia le queda claro, lunes y martes, en el caso de Quito, para los oyentes de Quito, seguimos en semáforo en rojo, pero hay que poner atención a estas disposiciones que las acabamos de conocer con el mayor Rueda que nos acompaña en esta mañana. En el resto de cantones que sigan en semáforo en rojo se va a aplicar a lo largo de la semana. Para el caso de Quito, el miércoles empezamos ya con semáforo amarillo, igual lo dijimos, el cantón Rumiñahui, el miércoles 3 de junio asume el semáforo amarillo. El toque de queda de 21 horas a 5 de la mañana. Ratifiquemos mayor la circulación de los vehículos particulares, placa ese día, que es miércoles, placa impar, el jueves par, el viernes impar, el sábado par. El domingo no hay circulación, ¿verdad? Correcto, el domingo se exceptúa la circulación, se prohíbe la circulación para todo tipo de vehículos particulares, ¿no es cierto?, particulares, excepto aquellos que están perteneciendo a los sistemas de seguridad y de salud, como son Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Cuerpo de Bomberos, todos aquellos que están autorizados, solamente ellos, el resto no podrán circular. ¿Qué pasa con el transporte urbano? Porque dentro de la política general que se ha diseñado por parte del COE Nacional, se establece que el transporte urbano podrá circular con el 50% de su aforo. Para el caso de Quito, conversé el día viernes en este espacio con el secretario de Movilidad del Distrito Metropolitano, Guillermo Abad, y él nos decía que para Quito se va a manejar un aforo de hasta el 30%, o sea, no se va a llegar a ese 50%, sino se va a manejar el aforo de hasta el 30%. ¿Lo puede hacer Quito o mayor? Correcto. Es así como lo han manifestado las autoridades del COE Nacional y en días anteriores la ministra del Interior se refirió al tema, diciendo pues que la ciudad de Quito, por sus circunstancias, ha sido básicamente sujeta a análisis dentro de los indicadores. Y es así que sus autoridades cantonales, el alcalde, ha manifestado que es importante que, bueno, en este sentido se pueda manejar un parámetro en el transporte urbano para llegar al 50% del aforo. Pero es importante aquí también señalar que el 50% es el tope al que pueden llegar. Obviamente las autoridades determinarán si es un 40, si es un 30. O sea, pueden regular. Pueden regularlo, pero nosotros como Policía Nacional estaremos realizando las coordinaciones con los agentes metropolitanos de tránsito para realizar este control, para determinar que efectivamente se cumpla con esta norma, porque Fabricio, es allí, en estos lugares confinados, cerrados, donde aumenta la probabilidad de contagio. Y por eso hacer un llamado a toda la ciudadanía para que con disciplina, ¿no es cierto?, con el estricto cumplimiento de las normas del distanciamiento social, el uso de la mascarilla, el uso permanente de los instrumentos de bioseguridad, podamos nosotros retomar con normalidad las actividades. Caso contrario, si no respetamos estos aforos, puede existir un incremento en los contagios. Por acá me piden que le haga esta pregunta que me parece muy importante. En semáforo amarillo, ¿hasta cuántas personas pueden circular en el interior de un vehículo particular? Bueno, frente a este tema se ha manifestado que justamente en semáforo amarillo pueden estar hasta, Fabricio, hasta 4 personas al interior de un vehículo. Es importante saber manejar esta flexibilidad, puesto que lo recomendable es que existan 2 personas al interior de un vehículo. ¿Por qué motivo? Porque justamente también allí se exigirá el cumplimiento de las normas, del uso permanente de la mascarilla, pero también se exigirá el cumplimiento estricto. Si ha habido esta flexibilidad, pues que no sea superada y que no encontremos casos en los que van más allá de lo permitido. Con semáforo en rojo, regreso al semáforo en rojo, ¿con semáforo en rojo se maneja la misma lógica en la circulación de los vehículos particulares?
la misma lógica, es exactamente la misma lógica en la circulación de los vehículos particulares, pero siempre apelando a la conciencia y a la disciplina ciudadana, Fabricio, puesto que hay veces que nosotros queremos manejarnos al límite de la norma y es allí donde lamentablemente tienen que ser sancionados. Y siempre y cuando en el semáforo en rojo justifiquen su salida de manera extraordinaria, de manera excepcional, ¿no es cierto? No porque tengo habilitada la placa de mi vehículo, quiere decir que por ese motivo ya puedo salir a circular y hacer la actividad que yo crea conveniente. Aquí me piden también que le haga una pregunta de lo que mucho se ha hablado a lo largo de estas 12 semanas de cuarentena. La gente que sale muchas veces a trotar en los parques o en sus barrios o sale a pasear al perro. ¿Pueden hacerlo con el semáforo amarillo? ¿Se va a poder retomar esta actividad que termina siendo una actividad cotidiana para mucha gente mayor? Bueno, es importante ese aspecto y es algo que se está analizando en el COE nacional justamente para lograr que las personas retomen la actividad física. Es algo que nosotros también hemos creído conveniente como institución porque de alguna forma desahogamos esa angustia social, esas situaciones que están viviendo ahora al interior de las familias, lo que nos genera a nosotros también graves inconvenientes en cuanto se refiere al maltrato de los niños, niñas, adolescentes, aprovechando el Día del Niño, un saludo a todos nuestros niños, el tesoro de nuestra sociedad. Es allí donde nosotros enfocamos el máximo esfuerzo, pero retomando el tema del deporte, efectivamente se está analizando para retomar el deporte individual, es decir, no el deporte colectivo, el deporte individual respetando el distanciamiento social. O sea, los peloteros todavía nos toca esperar hasta que resuelvan que podemos volver a jugar fútbol. Nos toca esperar, nos toca seguir Qué esperando. barbaridad, eso creo que es de lo que más he extrañado en estas 12 semanas. Me piden también que le pregunte acá a un oyente, el traslado entre provincias en vehículos particulares, ¿se puede hacer eso o no? A ver, el traslado entre provincias en vehículos particulares, siempre y cuando, nuevamente repito, esta condición se encuentre dentro del estado de semaforización, ese cantón en color amarillo, y el colindante, la provincia colindante, también se encuentre dentro de la misma condición. Se podrá realizar este intercambio, es lo que pasa, por ejemplo, en San Borondón con la ciudad de Guayaquil. Claro. Es allí donde existe un intercambio comercial, un intercambio laboral, un intercambio de varias actividades sociales, donde en esos casos es indispensable pues el transporte no solamente urbano, me refiero a los medios públicos, sino también al transporte particular para que puedan realizar sus actividades normales. Y se entendería que el miércoles va a pasar lo mismo entre Quito y Rumiñahui, por ejemplo, porque los dos van a pasar al semáforo amarillo. Precisamente, y es un intercambio que nosotros tenemos de manera constante. Mucha gente del valle del cantón Rumiñahui sube a Quito para cumplir sus labores y también Quito se relaciona en actividades comerciales con Rumiñahui. Le voy a poner un escenario para hacerlo todavía más gráfico. Quito en amarillo, el cantón Mejía en rojo, Santo Domingo en amarillo, pero tenemos en el medio el cantón Mejía. No se puede ir de Quito a Santo Domingo porque el cantón Mejía está en semáforo rojo. ¿Termina siendo así? Termina siendo así. Ese es el razonamiento que nosotros también hemos interpretado en base a las disposiciones de las autoridades. Igual necesitamos justamente que estén colindantes para no interrumpir la circulación, porque caso contrario le vamos a obligar a ese cantón que está en medio a transformarse o a transformar o a violentar las normas que están ellos viviendo todavía. Correcto. Ahí entonces será importante que nuestra audiencia esté pendiente de que los cantones por los cuales, digamos, si es que se va a ir de viaje, los cantones por los cuales tiene que pasar estén en semáforo amarillo, porque si no están en semáforo amarillo, si no en rojo, no va a poder pasar. Digo, planteo el mismo escenario. Si quiero ir de Quito a Otavalo, pero resulta que, no sé, pues, y me voy por Cayambe, y Cayambe está en rojo, no puedo llegar a Otavalo. Así termina siendo, mayor. Correcto, así terminaría siendo. Es importante también que por ese motivo las autoridades de gobierno, las autoridades cantonales,
analicen todos estos pedidos, pues justamente lo que se pretende es ya incentivar a los cantones para que retornen este cambio a retomar las actividades, este cambio al color amarillo, para que justamente podamos todos de manera articulada, yo creo que ya en los próximos días será así, y pues que todos los ciudadanos tengamos esta facilidad de movilización. Hay un par de inquietudes que no sé si usted, mayor, me las podrá contestar. Hay, digamos, oyentes, internautas que preguntan por los gimnasios y otros que preguntan por las peluquerías. ¿En semáforo amarillo hay alguna decisión en ese sentido? Bueno, totalmente prohibido el tema de los gimnasios todavía. Todavía no hay nada sobre gimnasios, nada. No hay nada resuelto, todo está el COE nacional en este momento con su personal técnico especializado, con personal médico, con personal de salubridad, trabajando conjuntamente con los COEs cantonales frente a estos pedidos de varias instituciones, de varios sectores del país. Efectivamente, entendemos que todos necesitan retomar sus actividades, pero paulatinamente, de acuerdo a los indicadores y de acuerdo a este análisis técnico, científico, pues se irá habilitando cada uno de los sectores. Pero de allí es importante hacer una reflexión. Aquellos lugares donde se concentra la mayor cantidad de personas y tienen dificultad en mantener este distanciamiento social, son esas actividades las que se retomarán pues más posteriormente dentro de la normalización. Hay un par de preguntas adicionales sobre el uso de los salvoconductos. Primero, nos preguntan si los salvoconductos van a seguir vigentes, dependiendo obviamente de los días, qué sé yo. Hay gente que tal vez por su propia actividad tiene salvoconducto y rebasa la hora del toque de queda. Entiendo que para eso sirve el salvoconducto. Por ejemplo, acá también nos dicen y nos piden que ratifiquemos que, por ejemplo, en el caso de los trabajadores de la comunicación, van a poder seguir circulando con la presentación de su credencial. ¿Cómo queda esto, mayor? Totalmente. Empezando por la última pregunta, efectivamente los comunicadores podrán seguir circulando todos los días con esta particularidad de presentar justamente su credencial, que pertenecen pues dentro de este grupo de comunicadores. Pero también es importante indicarles que los salvoconductos siguen vigentes, aquellos que ya estaban anteriormente. Es importante aquí detallarles aquello porque los salvoconductos, aún pasando al color amarillo, seguirán funcionando por dos motivos. Una, para aquellas instituciones o servicios comerciales, servicios de entrega, por ejemplo, de alimentos, y necesiten pues circular todos los días, tendrán que seguir haciendo uso del salvoconducto, y también para aquellas personas que aún pasado el toque de queda necesiten realizar algún tipo de actividad, requerirán de aquel salvoconducto. ¿Hay alguna regulación sobre las imprentas? Nos piden que le preguntemos, no sé si usted tiene conocimiento de aquello, mayor. Bueno, el tema de las imprentas todavía no se nos ha indicado, no se nos ha dispuesto ninguna situación respecto a la implementación de esta actividad, pero entendería yo que hay varias actividades que ya están permitidas en el color amarillo. Es importante aquello indicarlo. Esto deberíamos elevar a consulta al COE nacional. Existen páginas donde el COE nacional realiza justamente esta actividad, y también podríamos hacerlo a través del 911, donde determinan ellos todas las actividades que entrarían dentro de un listado para este color amarillo ya a funcionar. Correcto. Acá nos piden, con esto cierro, me pide un colega que le pregunte, ¿y qué pasa con los que trabajamos de manera independiente, freelance? No se tiene credencial de un medio, pero si lo especifica en la cédula que es comunicador o periodista, ¿eso vale o no vale? No, mire, lamentablemente esas son las restricciones que nosotros obligadamente tenemos que imponer. Es necesario, el otro día conversaba con un colega comunicador y me indicaba que todavía, pues frente a esta pandemia, no le habían entregado dentro de su institución, de su medio de comunicación, las credenciales, pero de allí, a partir de esto se creó la necesidad y ya se está implementando, pues justamente nosotros necesitamos esa acreditación
para que se pueda permitir la circulación. Correcto, correcto. Muy bien. Mayor, gracias por el tiempo. Creo que ha sido muy interesante esta entrevista para absolver algunas de las inquietudes que tenían nuestros oyentes, que nosotros mismos las teníamos, sobre el funcionamiento de esta realidad que estamos experimentando. Lunes y martes, en el caso de Quito, semáforo en rojo con nuevas particularidades. El miércoles, en el caso de Quito, pasaremos a semáforo amarillo. Así que gracias, Mayor, por el tiempo y por la gentileza. Ya estaremos nuevamente en contacto. Que tenga un buen día. Gracias a usted, Fabricio, gracias por la entrevista, un feliz día a todos nuestros ciudadanos y por favor a informarse de manera oportuna y adecuada para evitar sanciones. Gracias a todos. Gracias al mayor Cristian Rueda, vocero de la Policía Nacional. Ya lo saben, recapitulamos, lunes y martes en el caso de Quito, semáforo rojo. El toque de queda empieza a las 6 de la tarde, ya no a las 2 de la tarde. Incluso hubo alguien que me pedía si es que teníamos algún dato sobre la atención en los supermercados. A ver, para la más grande cadena que hay acá. ¿Puedo decir el nombre de la cadena? Dice yo, no. Me van a matar. Pues. La más grande cadena de supermercados que hay en el Ecuador, sobre todo en la sierra, la de los señores Wright. Ya, con eso ya me van a entender. En Manta y Quito, de 8 de la mañana a 17 horas con 30 minutos, o sea, ya no abren desde las 7 de la mañana, sino a partir de hoy a las 8 de la mañana hasta las 17 horas con 30 minutos. Estos supermercados estaban atendiendo hasta las 2 de la tarde, ahora van a atender hasta las 17 horas con 30 minutos. El domingo sí va a haber atención en esta cadena de supermercados de 8 de la mañana a 2 de la tarde. En el caso de Ambato y Guayaquil, de 9 de la mañana a 20 horas de lunes a sábado, domingo y feriados de 9 de la mañana a 17 horas. Ya se han de imaginar qué cadena es, pero les traslado por la inquietud que nos generaban algunos oyentes. Percátense, obviamente, de lo que informen otras cadenas de supermercados sobre los nuevos horarios. Está claro que si el toque de queda ya no se acaba a las 2 de la tarde, ya en ningún cantón el toque de queda va a iniciar a las 2 de la tarde. En ningún cantón. Los del semáforo en rojo iniciará el toque de queda a las 6 de la tarde, en semáforo amarillo a las 9 de la noche, en semáforo en rojo a las 0 horas, a la medianoche. Así que ya, digamos, no habrá esta premura de que abran a las 7 para cerrar a las 2. Ahora evidentemente el toque de queda va a ser a las 6 de la tarde en semáforo en rojo y tenemos ahí una información de que habrá esta apertura de supermercados hasta las 17 horas con 30 minutos. Póngale mucho ojo a eso, ¿ah? 8 de la mañana con 9 minutos en la primera hora por Majestad Radio.